Esta sin duda debe ser la noticia que ha acaparado las portadas de la prensa internacional en las últimas horas. Más de 1000 personas desaparecidas han dejado los naufragios registrados en los últimos días en el mar Mediterráneo. La mayoría de las víctimas eran personas tratando de ingresar a Europa debido a la compleja situación de Medio Oriente y el norte de África. Vamos a analizar este fenómeno con el analista internacional de la Universidad Central, Cristian Fuentes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a usted por invitarme. Buenas tardes. Es sin duda una tremenda tragedia humana la que se vive por estos días en el Mediterráneo, el intento desesperado por llegar a Europa. ¿Cuál es el principal análisis que tenemos que hacer a un día, el día jueves, ya 2 días de que las autoridades europeas se reúnan para poder hacer frente a esta situación? Bueno, Europa no está pasando por un buen momento económico, pero igual sigue atrayendo a la población de, digamos, sus bordes. En este caso el África, no solo del norte de África, también el África subsahariana. Es un fenómeno antiguo y ha sido constante, a pesar, como decía antes, de que hay una crisis económica en Europa en este momento. Pero esta situación ha ocurrido siempre, solo que se ha incrementado en los últimos días. Se ha incrementado por efecto, por ejemplo, de la anarquía en Libia, después del derrocamiento de Gaddafi y de la guerra civil. Ahí se han producido en la práctica, podríamos decir que 3 países distintos en Libia. Entonces hay una situación bastante de desorden, de miseria, qué sé yo. Y también el tema en los antiguos países que tenían dictaduras y que se produjo allí la primavera árabe. También hay problemas de estabilidad política y obviamente económica. Pero insisto en que es un fenómeno antiguo. Esto que vemos, por ejemplo, de la valla de la ciudad de las ciudades españolas en la costa de Marruecos, de Ceuta y Melilla, ¿no? Cuando suben los inmigrantes a las rejas, ¿no?, que hay allí, y esos son inmigrantes subsaharianos, son del sur de África, del centro y del sur de África, que también tratan de entrar a Europa porque es una Europa que le ofrece mucho más ventajas, digamos, y capacidad, digamos, para progresar de sus propios países, digamos. Respecto a la situación aquí hay actores relevantes. Primero, aquellos países de origen que tienen esta situación vulnerable y que impiden entregar oportunidades a los ciudadanos y que buscan mejores oportunidades en Europa, que sabemos atraviesa por un mal momento. Pero por otro lado están aquellos que permiten este tráfico de personas y que permiten esta situación vulnerable para poder realizar lo que es para ellos un negocio y que finalmente también mueve muchísimo dinero. Yo creo que Matteo Renzi, el primer ministro italiano, ha acertado cuando dice hay que ir contra los traficantes, que son, dice, los esclavistas del siglo XXI. ¿No? Y tiene toda la razón. El tráfico de personas es un negocio, y es un negocio bastante lucrativo, pero es un crimen contra la humanidad, ¿no? Y si bien es cierto, no son, digamos, o no se les podría llamar 100% esclavos, muchas veces llegan a trabajos clandestinos donde en la práctica son esclavos. Entonces es toda una subeconomía que mueve mucho dinero también, y que lo hace, por ejemplo, con inmigrantes chinos y de otras nacionalidades, que mueve mucho dinero. Entonces eso es una mafia que yo creo que en la reunión de la Unión Europea, que van a haber en unos días más, van a ponerla como un objetivo, el tratar, digamos, de destruir estas mafias. Cuando ocurrió lo de Lampedusa, bueno, ya escuchábamos a los líderes europeos preocupadísimos por la situación. Finalmente este fin de semana ocurren hechos dramáticos. El año pasado 3.200 personas son las que perecen en el Mediterráneo. Este año, en lo que va del 2015, 1.600. Estamos dando el dato de aquellas personas que no lograron su objetivo de llegar finalmente a Europa. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿va a ser distinto, cree usted, la decisión que tomen las autoridades europeas a propósito de las tremendas cifras y la magnitud de lo que ha ocurrido en el Mediterráneo últimamente? Yo creo que sí. En el caso de la isla de Lampedusa, bueno, ya lo ha citado acá,
Pero el tema de la inmigración, Europa la está viendo hace bastante tiempo como un problema prácticamente delictivo, ¿no? Un problema de seguridad. Y es mucho más que eso, hay un drama humano detrás. Y creo que en eso Europa no ha sido todo lo dinámica que debiera. Incluso los propios Estados Unidos, cuando hablan de la inmigración, sobre todo latina, dicen que existe la necesidad de apoyar a los países de origen para que no sigan expulsando gente. O sea, ayudarlos desde el punto de vista material, digamos. La reforma migratoria es siempre un tema en Estados Unidos. Y la reforma migratoria, o sea, siempre está tratando de alguna manera regularizar esa situación. Y en este sentido, ¿cree usted que las autoridades europeas llegan tarde en esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que han tenido, como decía antes, una mirada demasiado centrada en la represión, en impedir el ingreso de inmigrantes. En estos momentos el inmigrante antiguo, por ejemplo, europeo, se está yendo de Europa. Pues las cifras dicen, por ejemplo, en España 300.000 inmigrantes menos. Por los censos, digamos, marca esa cifra. O sea, está expulsando antiguos inmigrantes a Europa. Pero llegan estos otros que en realidad no tienen otra esperanza, ¿no? Entonces se suben arriba de una barcaza que, qué sé yo, tiene 200, tiene capacidad para 200 personas, y en este caso la que se hundió iba con 950 personas. Claro, escondido en las bodegas. Entonces, si no, en realidad es al revés. Si no naufragara es un milagro. Y como el traficante cobra por persona que sube, no le interesa. Claro, y aquí esta es la forma que opera. Le ofrecen esta oportunidad de viajar a Europa con un pago importante que desembolsan estas personas que quieren llegar a Europa, y muchas veces dejan esto a la deriva. Por ahí leí que cobraban 1.600 euros por persona. O sea, eso, ¿cuánto es? ¿Casi 1 millón de pesos o más de 1 millón de pesos? Claro, y eso lo multiplicamos no por la capacidad que tiene efectivamente la embarcación, sino además sobredimensionando la capacidad. Ahora, sí. Europa tiene que hacer frente a esta situación y es urgente, y lo van a hacer, se van a reunir los líderes europeos por lo mismo el día jueves. Las cifras de naufragios son tremendas, y especialmente cuando hay un tremendo drama humano detrás de esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Van a poder hacer frente a esta situación con las autoridades de los países de origen, entendiendo la situación compleja que enfrentan países como Siria, Libia y otros más? En ese caso es más difícil, pero hay otros donde sí se puede. Por ejemplo, Túnez, que no están en una situación tan problemática como los países vecinos. Espero que por allí pasa una de las rutas de inmigrantes a Europa. Bueno, Marruecos también tiene una cooperación con Europa bastante intensa, ¿no? De hecho, cuando mencionaba esto de Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas, pero en la costa marroquí, son precisamente los marroquíes los que paran ese intento de inmigración. Pues hay unas rejas enormes con mallas, digamos, especiales para impedir que crucen, ¿no? Que salten la verja. ¿Qué llegan a hacer los inmigrantes a Europa? Bueno, sabemos buscar oportunidades, pero... Trabajar en lo que sea. Eso llega un inmigrante. En lo que sea, en negro, como se dice allá, o sea, sin contratos, sin leyes sociales, sin previsión, salud, nada. Trabajar, no. Trabajar, ganar plata, mandarle plata a sus parientes, tratar de hacerse algún tipo de vida allí, hasta que de a poco van regularizándose, si es que tienen suerte, y pasan a ser ya inmigrantes legales, ¿no? Pero ese trayecto desde llegar de esta forma para poder sobrevivir y poder enviar de recursos a mis familiares, hasta que logran tal vez la regularidad, que me imagino deben ser los menores casos que logran... Claro, en proporciones son menos. Que logran esta regularidad. Las autoridades europeas asumen esto como un problema real que afecta, son distintos países, además de, bueno, Italia es la que se ve más fuertemente afectada con esto, lo asumen en el sentido de hacer tal vez lo que otros países hacen, tener políticas abiertas de migración. Bueno, depende de la época que veamos, ¿no? Europa tuvo una política más abierta de inmigración.
al tener también un estado de bienestar bastante completo y amplio, eso también abarcaba a los inmigrantes, pero de a poco se fue cerrando eso, y ahora, como decía antes, se ha puesto más bien anti-inmigración. Entonces, esa parte la fue dejando un poco a un lado. ¿Hay costos políticos para las autoridades tener una política más abierta? Claro, tiene costos políticos, sobre todo si están en una crisis económica como la que están, digamos, porque los habitantes, los ciudadanos de ese país que no tienen, por ejemplo, trabajo, dicen por qué el inmigrante tiene trabajo y yo no. Y esa es una presión política que en algunos países, por ejemplo, hace que todos estos partidos nacionalistas, xenófobos, etcétera, la propia Francia, el Frente Nacional, que es anti-inmigrante, eso se mezcla con la cosa cultural también, con el tema del Islam, ¿no? Entonces son anti-islámicos y anti-inmigrantes. Muchos de ellos también antisemitas, ¿no? Bueno, todo esos grupos políticos van teniendo más importancia, hay más gente que vota por ellos, porque ve amenazado, aunque no sea cierto, ¿no? Es una cuestión de imagen, de percepción, incluso un tema psicológico, ¿no? Ver que los extranjeros tienen trabajo y el habitante de ese país no. No sé, ver que, por ejemplo, que en Europa que los albaneses tienen trabajo porque son albañiles, por ejemplo, que se dedican a la construcción y todo eso, y ellos están en paro hace, no sé, 6 meses, un año y medio, viviendo en la seguridad social. Bueno, todo eso produce rechazo al inmigrante. Pero ve también por televisión, digamos, estas tragedias, y también le reclama a sus autoridades, bueno, hagan algo. No pueden seguir llegando los barcos o los botes, digamos, con muertos. No puede seguir ahogándose gente acá. Entonces eso es contradictorio. Pero por ahí la Guardia Costera Italiana señalar que no da abasto para hacer frente a tanta emergencia, y vamos a ver ahí si es que otros países van a ir en ayuda también de esta Guardia Costera Italiana. Exactamente, hace falta mucha cooperación, los europeos son los campeones de la cooperación, y en este caso creo que no ha habido tanta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en un par de días. Estas tragedias sin duda calan hondo e impactan a toda la comunidad internacional. Gracias por acompañarnos y por permitirnos conversar de una situación tan dramática que se vive por estos días en el Mediterráneo. Muchas gracias a ustedes por invitarme.